El tema de hoy día está relacionado a lo que es personalidad. ¿Ok? Entonces aquí, como ven ustedes acá en la pantalla, ya estamos hoy día para tratar lo que es el tema 1 de lo que es personalidad, en donde abarcamos principalmente lo que son los conceptos generales, los factores, los componentes y lo que vendría a ser las teorías que están implícitas en eso, ¿ya? Miren esta primera lámina. Vemos a una persona conocida, ¿verdad? Esta persona realmente manifiesta una forma de ser que siempre es notoria, ¿no? Acá te dicen a la pregunta, ¿puedes identificar sus rasgos de personalidad? ¿Qué rasgo de personalidad le notas? A ver, ¿qué es lo que le puedes observar principalmente? ¿Qué le notas? A ver. ¿Alguien le nota ahí algo en particular como característica? Puedes contestar por chat o puedes contestar por lo que es voz. ¿Qué le ves? A ver. ¿Qué le ves a esta persona en especial? A ver, vamos a ver en el chat si alguien ha contestado. Euforia. Euforia, ya. Sí, puede ser euforia, ¿no? Euforia en el sentido de algo vehemente que sigue, ¿no? ¿No? Sí, puede ser. ¿Algo más? ¿Qué le ven más? A ver, en la que fueran las básicas, las emociones básicas, ¿qué le ven? Agresividad. ¿Perdón? ¿Qué le ven? Agresividad. Tal vez ¿No te ira. escuché bien? Tal vez ira. Agresividad, ¿no? Hay agresividad en su conducta, sí. Hay bastante ahí connotación de, hay una euforia, una agresividad, ¿no? Hay algo que a ella le impulsa y dentro de eso, esa impulsividad que ella maneja, ¿no? Es algo que siempre la mantiene, es algo que siempre la describe y es lo que está dentro de su temperamento. ¿Entienden eso? O sea, ¿qué ocurre? Que ella, desde su nacimiento, tiene esas características. Nada más que la impulsividad de los seres humanos como herencia que tenemos y viene de nuestros ancestros, vamos a ponerlo así, tiene como característica direccionarse, pues. Pero la dirección de ese temperamento siempre va a estar relacionado a los estímulos.
O sea, lo que ha estado a tu alrededor, a lo que lo ha fomentado, al que lo ha, si se puede decir, alentado a esa impulsividad. Por eso es que hay gente que su nivel de agresión tiende a destrucción y otros a construcción. Mira. ¿Se dan cuenta? O sea, esa impulsividad tiene mucho que ver con cómo y de qué manera el ambiente social ha favorecido, ¿no? Por eso es que nosotros se dice, ¿no? Que somos como una semillita, ¿no? Vienes con características propias a nivel biológico, pero ocurre que los estímulos del medio ambiente son los que van a determinación diferenciado de acuerdo a cómo ellos se presenten. Entonces, ella tiene esa característica. Ella ha sido seguro estimulada, alentada, en razón de cómo era, hasta tal vez se reían como ella actuaba, ¿no? Pero eso le fomentó a que sea su rasgo característico de su personalidad. Uno de los rasgos. Porque realmente lo que vamos a ver después, de acuerdo a Alport, nosotros tenemos varios rasgos. Hay quienes realmente tienen los rasgos de acuerdo a lo que se presenta dentro del ambiente, vuelvo a decir, es el ambiente. Pues. Es el ambiente que nos ha dado a nosotros aprendizajes, por eso es que se dice que la personalidad se construye. Y se construye especialmente en razón de sus factores que están ahí. Y uno de los factores que está primero es lo biológico, pues, es lo genético. Pero el medio ambiente toma un papel muy importante, los estímulos del medio ambiente. Y lo otro que toma un papel más, que es lo que se podría decir, pone la cereza en la torta y te determina de tal manera, haciéndote diferente totalmente de los otros, son en la magnitud en cómo llegaron las experiencias. O sea, ¿qué magnitud? Nosotros nos movemos entre cosas agradables y desagradables. Entonces quiere decir que la magnitud o muy agradable hacia muy desagradable ha tenido algo que ver. Y por eso es que los estímulos a nosotros no llegaron de la misma manera. Y ha determinado que en razón de eso, emocionalmente, mira, acá ya incluimos lo emocional, porque desde muy agradable a muy desagradable, lo que está directamente vinculado contigo es lo emocional. ¿Entiendes eso? Pero eso es lo que trae aprendizaje también y consolidación de aprendizaje en razón de las experiencias que el sujeto haya tenido, dando como característica que se va formando su personalidad de una forma determinada. ¿Te das cuenta? Por eso tú eres una forma de, o tienes una forma de ser, tienes tu personalidad y es única, es exclusiva. Como tú, no hay otro en este mundo. ¿Y por qué? Porque esos factores, lo biológico, lo social o sociocultural y tu autoobservación o tu autobiografía personal ha dado como consecuencia que tú seas único. ¿Te das cuenta? Por eso es que no tienes por qué compararte con nadie, porque no eres igual a nadie. Y sí, tú en razón de la formación de la personalidad, tú puedes darle un toque especial a esa formación en su construcción, porque tú, en razón de lo que hagas, aprendas, te capacites, te vayas formando, es que estás dando lugar a la formación de tu identidad personal. Por eso es que tienes que darte cuenta que mirar al otro, sentirte mal porque el otro ha sido así, realmente te estereotipa.
Y si caes en esa estereotipa, la consecuencia es que realmente vienen problemas de inferioridad, vienen problemas de baja autoestima, vienen sentimientos que dan lugar a la poca tolerancia, a la frustración, ¿no? La motivación decae y por ende ese sujeto no se preocupa en formarse a nivel individual en lo que está o con los estímulos que tiene constantemente a su alrededor. Por eso es muy importante considerarlo esto. Cuando hablamos de temperamento, el temperamento es lo que viene a nivel biológico. Pero lo que tú construyes a lo largo de toda tu vida, lo que se va formando a través de los estímulos, que varía en razón de toda la historia que tengas de vida, es el carácter. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el temperamento es hereditario, pero el carácter se forma. Y el carácter está directamente relacionado a esos estímulos que van de agradable a desagradable y en ciertos momentos o en situaciones de temporalidad da como consecuencia que la persona determina tener un carácter de acuerdo a las circunstancias. Por eso es que el carácter que tuviste en tu etapa de niñez era totalmente diferente a la que tenías en tu etapa de adolescente. O el carácter que tenías en relación a los momentos históricos que has vivido, ¿no? A las situaciones que así han estado viviendo, ¿no? Mira la pandemia, mira las situaciones que a veces ha habido tristezas o alegrías en la familia. Entonces han determinado que tu carácter sea variante, ¿verdad? Porque esos estímulos son los que han hecho y han dado lugar, sean agradables o desagradables, a que tú seas de una forma determinada. Pero vuelvo a decir, el temperamento viene contigo. Eso no es que varía, cambia, no, está ahí y lo vas forjando, lo vas formando en razón del carácter que determina los estímulos. Por eso es que temperamento y carácter es un nexo que no puedes romper. El temperamento, mira, te digo claro, no es ni malo ni bueno, pero sí el carácter, en razón de las circunstancias que vives, pueden ser buenos o pueden ser el carácter malo. ¿Entiendes? Por eso no es, ese es un ogro, ese es un irascible, ese señor. ¿Quién lo formó como ogro irascible? ¿Ah? ¿Quién lo formó? Lo que vivió, pues, ¿qué cosa vivió? ¿Qué sufrió? ¿Qué el ambiente le dio que lo condicionó así, lo formó así? O puedes decir, ay, es buena persona, esa señora, bien carismática. Ah, está ahí estaba primero su temperamento. Pero esos estímulos le forjaron un carácter que realmente impulsó un temperamento de otra manera. ¿Ok? Por eso te digo, el temperamento no es ni malo, ni es ni bueno, pero el carácter, en razón de lo que se presenta dentro del ambiente, sí puede ser bueno o puede ser malo. ¿Ok? Temario, definición, factores y componentes, enfoques descriptivos, teorías, rasgos, tipologías, enfoques explicativos en razón de los humanistas, los cognitivos sociales y conductuales. En su momento lo vemos en razón de cada autor. ¿Okay? Pasamos en la primera parte que es la definición. ¿Ok? Un minutito. ¿Todo bien? ¿Verdad? El audio está bien. Miren, para mí no es un problema que yo tenga el eco.
Pero ustedes tienen el eco, a ver acá, ya. Si están escuchando ustedes bien, yo estoy, acá no hay problema que yo Sí, tenga se dificultad. escucha bien, profesora. ¿Ok? Ok, o sea, ya. Yo continúo. Entonces, miren, jóvenes, pasamos a lo que es la definición. La definición siempre tiene que ver de entrada con lo que es la situación etimológica. Viene del latín personam, del griego prosopón, máscara, teatral, etrusco, persu, cara. Por eso que ustedes han visto que cuando nosotros vamos al teatro, el teatro es representado en razón de las diferentes caras. Porque lo que hace específicamente ese arte, que es el arte teatral, ¿no? De ser un actor, una actriz, es que realmente muestra caras, facciones, en donde el sujeto lo que expresa, especialmente a la hora que muestra su cara, son rasgos de personalidad, son características de personalidad. Y esas características de personalidad son las que dejan ver el temperamento, el carácter de las personas. ¿Ok? O sea, cuando a ti te describen, lo que están describiendo es tu carácter, tu temperamento. Eso es lo que están describiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que el nombre etimológicamente está relacionado a a estas terminaciones tanto latín, griego como etrusco. Pero en concepto en sí, si tú quieres entender qué cosa es personalidad, no naces con personalidad, no naces. La construyes. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque realmente en el transcurrir histórico que tienes, desde tu nacimiento y ya con la condicionante hereditaria, son las que condicionan, mira, estoy utilizando un término conductista, condicionan, forman a la persona. O sea, no nacemos con repertorio que dé lugar a describir a la personalidad. La historia la comenzamos a escribir desde que nosotros estamos relacionados con el contexto social. Por eso es que uno de sus factores principales es lo sociocultural, porque es lo que lo va a determinar de acuerdo a la idiosincrasia social de la sociedad en donde vienes, condicionándose bajo esa situación, pero tomando como base, como cimiento, la biología, que es la parte genética. ¿Te das cuenta? Por eso es que la personalidad es un constructo hipotético. ¿Y por qué se determina constructo hipotético? Porque el sujeto, en razón de su historia, tiene como característica que realmente no se sabe y no se puede evaluar de una forma cuantitativa cómo es que asimiló, cómo es que condensó, cómo es que conceptualiza, porque no podemos tener una medición así rigurosa de cada persona en razón de cómo ella se va desenvolviendo. Es como nada más, mira el adolescente, fíjate en el adolescente. El adolescente ya llega al punto en que sus pensamientos llegan a un divorcio con los pensamientos de sus padres. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? No se puede ver, pero si es histórico, pues. Fue histórico. ¿Quiénes tuvieron que ver? Su grupo padres, sus amigos, el internet, todas esas cosas, la misma familia.
¿Te das cuenta? Los estímulos que han estado alrededor son los que realmente han dado una configuración determinada a esa persona. ¿Te das cuenta? Por eso se dice que es un constructo hipotético. No está exactamente determinada o descrita en razón de que tú puedas decir, esto es por esto es por lo otro, él es así por aquí, este es así por allá, no tanto. Porque realmente cada persona es completa. Cada persona en razón de su historia, ya lo que vemos lo cualitativo, no lo cuantitativo. ¿Entiendes? Y eso cualitativo es a veces muy difícil de poderlo analizar o descifrar. Solamente podemos inferir que ocurrió por esto, por lo otro, por lo otro. ¿Ok? Constructo hipotético. ¿Qué hace la personalidad aparte de eso? Nos diferencia a una persona de otra. Cuando se te habla a ti de la línea histórica del ser humano, mira, pueden ser dos hermanos gemelos. Pueden ser dos hermanos gemelos, ¿ya? Cuando se te dice línea histórica, vamos a hacer una línea. Cuando se te dice línea histórica, es desde el nacimiento hasta la fecha o a la edad que tienes ahora, ¿ya? Esa línea histórica, siendo dos hermanos gemelos, en razón de tiempo, movimiento, como se han presentado las cosas, no han sido iguales. O sea, quiere decir que los estímulos realmente no se han presentado de la misma manera en cada persona. Y como consecuencia, al no haberse presentado al mismo tiempo y de la misma manera, la mínima diferencia de tiempo ya te hace diferente. ¿Entiendes eso? Y por eso es que ninguna persona se parece a la otra. Puede haber algo de similitud, sí, pero no son iguales. Y eso tiene que tener el ser humano bien presente. Pero ocurre, y eso vamos agregando como asesoría, que la enajenación del ser humano, la estereotipa del ser humano en razón de su sentimiento de inferioridad y su poca tolerancia a la frustración cuando siente perder, quiere compararse al otro, quiere ser igual al otro. Por eso ese sentimiento de envidia y de celo es enfermedad. Porque no puede ser posible que tú quieras parecerte al otro. Nunca lo serás. ¿Entiendes eso? Nunca vas a ser igual a él. Mira que no eres ni igual ni a tu papá ni a tu mamá. Menos vas a ser igual a fulano, mengano, sultano que está fuera de ti. ¿Ok? Entonces, mira, eso hay que entenderlo claramente en razón de la personalidad. Y lo que sí tiene la personalidad de base es que es la forma característica de cómo piensas, o sea, la historia que te dio lugar a conocimientos, te dio lugar a experiencias, te dio lugar a aprendizajes condensados en tu memoria, que están directamente vinculados a cómo lo sientes, cómo lo has sentido, agradable o desagradable. Y eso te lleva, ¿a qué te lleva? Te lleva a actuar. ¿Entiendes? O sea, nosotros actuamos en razón de lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué cosa ocurre en nuestra personalidad? Es la forma característica de cómo piensas, sientes y actúas.
Por eso cuando tú te mueves, lo que se ve es esto, actuar. Cuando tú te mueves, lo que se está describiendo principalmente es qué aprendiste, qué cosas has aprendido y cómo sientes lo que has aprendido. Mira, nos movemos en lo que nos da gusto y placer y rechazamos lo que realmente hemos aprendido que es desagradable. O sea, en otras palabras, nos movemos en lo que nos agrada. Te mueves, actúas en lo que te agrada y no buscas lo que te desagrada. ¿Y cuándo es que actúas en lo que te desagrada? Cuando sabes que estás obligado a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues estamos estudiando en verano con tanto calor y todo eso. Eso no es agradable. ¿Entiendes eso? Pero sabes que lo tienes que hacer. Porque hay momentos en la vida que vas a tener que luchar. ¿Te das cuenta? Por eso, cómo actúas está determinando principalmente cómo piensas y cómo sientes. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer una situación más rica de la personalidad, entonces puedes observar que el concepto está relacionado a una construcción hipotética, ¿ya? Que es única. Si es que estás bien formado, es estable y que maneja a lo largo de toda tu vida un patrón de comportamiento. Si es que eres estable. Y tú dirás, ¿pero por qué dices eso? Ah, es que en la vida no sabemos qué nos pase. Mira, te pongo un ejemplo nada más. Hay personas que se han formado muy bien, pero ocurre que por situaciones de guerra, se van a la guerra, pelean en la guerra. Pero esas personas que fueron a la guerra vienen inestables. Vienen inestables. Una de las enfermedades o trastornos que traen ellos principalmente es el trastorno postraumático, ¿ya? Un trastorno postraumático ocasionado por, ¿qué cosa? Pues la guerra es agresiva, la guerra tiene una ferocidad, una bomba que revienta al costado, al otro lado, ver a su amigo que muere, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esa situación genera una inestabilidad en el sujeto, dando como consecuencia que esa inestabilidad altera. ¿Qué cosa es lo que va a alterar? Su forma de pensar del sujeto y por ende su patrón de comportamiento. Si no tiene ayuda, no tiene nada, no vuelve a su situación estable. Y hay gente que a veces falla hasta el tratamiento y no vuelve a su situación estable. Por eso se quedan como enfermos psiquiátricos. ¿Te das cuenta? Por eso hay cosas que pueden ocurrir. La pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo casos de personas que estaban antes de la pandemia muy bien, muy bien, su patrón era magnífico, su patrón de comportamiento, pero ocurre que el estímulo externo, la situación, que son la determinante, dio como consecuencia que en su familia eran 5 y mueren 3. ¿Te das cuenta? ¿Qué ocurre después de eso? Hay un periodo en donde esa familia o esa persona a la que le afecta más está inestable y trae como consecuencia la alteración al patrón, el concepto, se altera el concepto y por ende la persona necesita ayuda. ¿Ok? Y ahí está la figura, pues, de los profesionales en la salud mental, el psicólogo, el psiquiatra y todos los que estén relacionados para ayudar en eso. ¿Ok? Factores de la personalidad. Los factores que están determinando principalmente la personalidad
te vuelvo a repetir, está relacionado a lo biológico, que es la herencia biológica, está relacionado al entorno sociocultural, que creo que lo debes ya de haber entendido con el ejemplo que te di, y está relacionado a la autodeterminación situacional o la biografía personal entre lo agradable o desagradable que haya vivido esa persona. ¿Ok? La herencia biológica está directamente vinculado a qué te otorgó a nivel de temperamento, ya sea papá, mamá, o tal vez hay una fusión. Puede haber una fusión. ¿Ok? Por eso dicen, el genio ¿de quién es ese genio que tiene este muchacho? Dicen, ay, ¿de quién es? Pues será la de la suma tuya con tu esposo, te dicen. O sea, ¿qué cosa pasó? ¿Te das cuenta? Porque el temperamento a veces, dice chico, por herencia, es más fuerte que tanto del padre como de la madre. ¿Eh? Entonces, ahí viene la parte de la... Aparte, que a nivel de rasgos, si hablamos de rasgos morfológicos, esos rasgos morfológicos están determinados también por la genética. Ay, mira, hay casos de mamá e hija, que a veces, o papá e hijo, que pareciera que le sacaron, como dicen, te cortaron la cabeza y se la pusieron a tu hijo, dicen. Pero esos son rasgos biológicos a nivel de la parte somatotópica. ¿Entienden eso? O sea, de la parte física. Entonces, heredamos a nivel biológico situaciones psicológicas, que son el temperamento, y heredamos lo que es situaciones físicas también, que están determinadas en razón de cómo no esa genética actúa. El entorno sociocultural. Mira, esto vuelve a ser aquella clase que se te dictó en la semana 3. Todas las características que están relacionadas a los agentes, ¿no? A los tipos de socialización, a los tipos de familia, a los estilos de crianza. ¿Te das cuenta? ¿Cómo los estímulos llegan? Es a través de eso. Pero estos estímulos pueden llegar al ser humano de una forma buena o de una forma mala. Especialmente en lo que corresponde la parte cultural, es lo que a nosotros nos da y nos otorga la identidad social. Por eso tienes el idioma, tienes algunas tradiciones, algunas normas, costumbres, ¿verdad? Que están directamente vinculados, porque eso ha sido transmitido y lo han hecho pues a través del aprendizaje social. Ese aprendizaje vicario, aprendizaje por observación, aprendizaje por imitación, o tal vez se ha hecho a través del aprendizaje que ha estado dado en razón de tus otros autores que has estado viendo, investigadores, significativo, ¿no? Por descubrimiento, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero esto de acá, el entorno sociocultural, es determinante, es muy fuerte para que realmente te vea tu personalidad. Porque en la línea histórica, ¿qué es lo que siempre está presente y estimulando? Es lo sociocultural. Pero ocurre que hay muchas acciones que el ser humano hace y en lo que interactúa, que realmente a veces eso agradable o desagradable no tiene la misma medición de uno a otro. Y da como consecuencia que el choque fuerte. Pongamos, te estaba hablando hace un ratito del estrés postraumático. Ese estrés postraumático
tiene como característica que no todo le pasa. Pongamos, hay un perro, el perro ladra de improviso, pero a quien le genera el miedo, en 3 niños que hay ahí presentes, solo es a uno. ¿Qué ocurrió? La repercusión histórica en razón de ese estímulo no fue de la misma magnitud, siendo el mismo estímulo en razón de las 3 personas. O sea, de acuerdo a la condicionante, de acuerdo a la situación, de acuerdo al antecedente, de acuerdo a las cosas que realmente haya tenido ese sujeto como parte histórica, ¿no? Aprendida, es donde va a haber más miedo, ¿o no? O va a haber más cólera, ¿o no? Va a haber más alegría, ¿o no? ¿Entienden eso? Y en razón de esas circunstancias que van a estar directamente vinculadas en su historia personal, porque es individual, ya no es colectivo, es donde el sujeto va a ir generando y construyendo qué opina de él, qué piensa de él, qué idea tiene de él, cómo se percibe, cómo él se autoconceptualiza. ¿Entiendes eso? Porque es la historia la que te va dando y te va diciendo cómo sientes tú que eres. ¿Ok? Por eso esta autodeterminación situacional está relacionado a la serie de situaciones que has vivido, que han ido de lo agradable a lo desagradable. Situaciones, eventos, episodios, cosas que han pasado, pues tú has pasado cosas, pero esas cosas son situaciones, cosas o eventos o situaciones que han dado como característica tener el grado de agradable vamos a ponerlo así, agradable o desagradable, pero vuelvo a decirte, yo te lo pongo en la magnitud de muy agradable a muy desagradable. O sea, cuando se habla de la línea, en el centro es el promedio, es el equilibrio, vamos a ponerlo así. Pero todos los costados es o muy desagradable o muy agradable. ¿Ok? Eso tienes que considerar. ¿Ya? Acá vemos otra lámina que te describe lo mejor. ¿Qué te otorga a nivel psicológico la herencia biológica? El temperamento. A nivel psicológico, la herencia biológica te otorga el temperamento. ¿Ya? ¿Qué te otorga el entorno sociocultural? ¿Ya? Los valores producto de la socialización. O sea, el aprendizaje de tradiciones, de creencias, de ideas sociales, normas sociales. ¿Qué te otorga la autodeterminación situacional? Lo que te otorga es vivencias individuales que van a ir, vuelvo a referirte, de lo agradable a lo desagradable. ¿Ok? Entonces, mira, eso tenemos aquí. ¿Ya? Los componentes de la personalidad ya tú sabes que son 2. Uno que está relacionado a lo que viene a nivel biológico, que es el temperamento, y lo otro que es que construyes a través de los estímulos que te ofrece el ambiente sociocultural. Es el carácter. ¿Ya? En el caso de los componentes que están relacionados al temperamento, es netamente que es una predisposición heredada, ¿ya? De origen biológico. Por eso, ¿qué es lo que se hereda a nivel psicológico, a nivel biológico? Solo el temperamento, ¿ya?
Vuelvo a decirte, este temperamento no es ni malo ni bueno. Lo que va a ocurrir es de que de acuerdo a los estímulos como se presente, lo que vas a construir es un carácter, gracias a ese temperamento. Pero se va a hacer el carácter bueno o mal. ¿Con qué viene ese temperamento cuando nacemos? Hay una energía, hay una emotividad, pero esa emotividad puede ser variada y variante. Mira, ¿ves los rostros? O sea, no solamente hay de un tipo, hay un lado más, un lado menos, ¿no? Hay un sentido de sociabilidad, por eso es que el ser humano no puede estar solo, ¿no? Porque por su propia situación biológica tiende a relacionar, ¿ya? Entonces estos tres son propios del temperamento desde que el sujeto nace. Esto, vuelvo a repetirte, no es ni mala, ni es ni buena. La energía puede verse como una situación de esfuerzo, una situación de agresión, de querer conseguir, mira. Y ese sentido no es que sea malo, está bien, tienes que tener esta agresión para poder tú lograr cosas. Pero no hay que confundir lo que es agresión con violencia. ¿Entiendes eso? La agresión es eso lo que te impulsa, que va con la pasión, con la motivación, ¿verdad? Y por eso es que se une la emotividad, pues, porque se supone que esa pasión, esa motivación tiende a que hay algo que te agrada, hay algo que te gusta, hay algo que te hace sentir bien y lo buscas, ¿no? Y tiendes, pues, a corresponder o relacionar eso, lo que sientes, en el plano con otros, ¿ya? Entonces, esa es parte del temperamento. Te repito, es biológico, no es ni malo, ni es bueno. Y te lo puedo poner tal vez en un ejemplo más claro. Este sujeto nace con un temperamento introvertido, en donde su energía, su emotividad y su sociabilidad está relacionada a la introversión. Si nace en una sociedad o llega en un contexto social que es tóxico, esta persona es totalmente evasiva, negativa, muy poca en razón de producción. ¿Te das cuenta? Pero si esta persona nace con temperamento extrovertido, ¿ya? Y llega a un ambiente social que realmente lo instruye, lo alienta, lo incentiva, son personas que realmente se abren al mundo y comienzan a ser productivos, proactivos, dinámicos dentro del contexto social. ¿Te das cuenta? Y si es introvertido y el tipo de familia a la que llega es una familia, pongamos, que realmente le favorece, lo instruye, son personas muy investigativas, son personas muy reflexivas, son personas que realmente hasta producen situaciones de conocimiento. Y si son personas que realmente son extrovertidas y llegan a hogares tóxicos, son personas agresivas, que se hacen déspotas, se hacen megalomaníacas, pueden hasta hacer daño a otros. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué cosa es lo que se movió ahí? Energía, emotividad, sociabilidad, y da como consecuencia a que a la hora que esto tiene una repercusión especial en cada ser humano de acuerdo a sus estímulos, pueda ser bueno o pueda ser malo. ¿Entienden eso? Pero vuelvo a repetir y eso tiene que quedarte bien clarito.
El temperamento no es ni bueno ni malo. Los estímulos como se presenten son los que van a tender a ofrecer una construcción de la personalidad que más bien lo vamos a observar nosotros como carácter. ¿Te das cuenta? Su carácter. ¿Ya? Componente, entonces, el segundo componente de la personalidad es el carácter. Está directamente vinculado a todos los estímulos que estén a su alrededor del sujeto desde que nace. Por eso es que su origen está en razón de lo sociocultural. Refleja el nivel de educación, conducta aprendida y sentido ético. O sea, todo lo que tú has almacenado, todo lo que tú has guardado condensado en razón de tu gusto, tu placer, en razón de lo que realmente has identificado que es para ti, es lo que se deja observar en tu conducta, en tu sentido ético. Por eso es que se dice que el carácter es aprendido y está relacionado a la educación. ¿Qué es lo que da lugar a esa educación? Todos los estímulos que te ofrece el ambiente sociocultural. Desde que naces, si es que no te han condicionado desde el claustro materno, hasta la edad que tienes. ¿Okay? Acá vemos dos ejemplos. Sentido ético. Sentido ético. ¿Te das cuenta? El sentido ético, si vio que se cayó su cartera, ¿no? El sentido ético en razón de la educación es donde se va a observar qué tipo de carácter tiene, ¿no? Acá, pasión, motivación. ¿A qué lo lleva esa persona en razón de lo que aprendió? Tal vez lo vio a una persona, se lo vio a alguien, no sé, pero marcó sus ganas, tener disciplina, perseverancia, autodominio. ¿Para qué? Para demostrarse ella misma que puede y demostrar al otro o a los otros que realmente ella sí lo representa. Motivación intrínseca, motivación extrínseca. ¿Se dan cuenta? Cosas que solamente pueden traducirse en razón de lo que haya visto, de lo que haya aprendido, de lo que le haya ofrecido. ¿Quién? El ambiente sociocultural. Por eso es que todo ser humano es una semillita que depende de cómo lo rieguen, pero ¿quién es quien tiene que regar principalmente? El ambiente sociocultural para que construya el carácter que va a determinar a esa persona, abrirse hacia su autorrealización. ¿Ok? Por eso está vinculado a todo lo que el sujeto aprenda, a todo lo que el sujeto haya adquirido en relación a su educación. Una buena educación, el reflejo se ve, pues. Una mala educación, el reflejo se ve. Es como muchos de ustedes son reflejo de qué? De una buena educación. Pero mucho de lo que tú ves en la cárcel, muchos de aquellos que realmente lo han hecho adrede, ¿eh? Porque hay gente que está en la cárcel y ha sido inocente. ¿Okay? Muchos de los que están en la cárcel refleja que producto de su falta de ética, ¿verdad? Y falta de buena educación, hayan llegado a ese nivel. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a tener que quedar acá porque ustedes tienen que pasar a su receso. ¿Ok? Nos estamos viendo dentro de 15 minutos. ¿Ok, jóvenes? Sí se escucha, sí. Ok, ¿ya? Nos vemos dentro de un ratito.
Jóvenes, volvemos. ¿Ok? Volvemos a clase, por favor. Entonces ahora ya pasamos a lo que vendría a ser las teorías de la personalidad. Y en las teorías de la personalidad nosotros vamos a tener que se trabaja a nivel clásico con las teorías tipológicas y las teorías de los rasgos. En las teorías tipológicas vamos a tener las tipologías constitucionales y las tipologías psicológicas. Y en las de los rasgos, al que vamos a describir es a gordo algo. ¿Ok? Ese es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? En lo que corresponde, teoría de los rasgos, tenemos a gordo algo. Realmente lo que hizo Alport en sus investigaciones es observar detalladamente cómo algunos rasgos se asociaban a situaciones afines, ¿no? Por eso es que él describe 3 tipos de rasgos. Rasgos que realmente están vinculándose directamente a aspectos, como dice aquí, neuropsicológicos del sujeto, ¿no? Y dan lugar a cómo el sujeto se adquiere, se adapta o se predispone, ¿no?, a situaciones de su medio ambiente. Por eso dice, rasgos, sistemas neuropsicológicos que predisponen formas consistentes y adaptativas de sentir o actuar. ¿Ya? Los 3 tipos de rasgos que él describe están relacionados a los rasgos centrales, a los rasgos secundarios y a los rasgos cardinales. En el caso de los rasgos centrales de dice, se observan en el comportamiento social y permiten describir a las personas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú ves a una persona o frecuentas una persona o vives con una persona constantemente, lo que le vas a observar es de 5 a 10 rasgos que son notorios en él. Esos 5 a 10 rasgos pueden ser regulares, buenos, malos, pero son rasgos de esa persona, ¿no? O sea, cuando se te habla de rasgos centrales, no te está diciendo bueno o malo, sino te está diciendo conjunto de rasgos centrales, que son propios de esa persona. Vamos a ponerlo así. Oye, ¿conoces a María? ¿Quién? Ah, la disciplinadita, la educadita, la estudiosa, la ordenadita, ¿no? Ah, pero tiene un carácter, te pueden decir, ¿no? Ok, o sea, te están hablando de sus rasgos, ¿eh? Centrales, ¿no? ¿Conoces a Pedro? ¿Quién Pedro? Ah, ese malcriado, maleducado, no sabe saludar, ¿no? Y, pero es muy buena gente cuando le pides ayuda. O sea, vuelvo a decirte, esos rasgos centrales están combinando casi lo bueno con lo malo, ¿no? De la persona en razón de su forma, de su formación. Y se le observa la hora que se actúa con él. ¿Ya? Rasgos secundarios. Los rasgos secundarios salen en cualquier situación que no sea común, ¿no? Por eso dice, se evidencian solo en situaciones específicas, novedosas y o estresantes. Estos rasgos secundarios sí pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Entiendes eso? No se juntan en razón de una fila o de un conjunto, no. Esto puede ser, o tal vez tú eres muy bueno en algo, muy malo en algo, ¿no? Pongamos, no sabíamos pues que tenías, vamos a poner, a ese chico siempre lo veías estudiar todo, pero no sabías que era bueno tocando un instrumento musical, la guitarra, pongamos, no sabías eso.
¿Cuándo lo has visto eso y cuándo te diste cuenta? En situaciones específicas. Puede ser también, tú no sabías que fulanita, cuando realmente ya no tiene tolerancia a la frustración, comienza a gritar y comienza a romper las cosas. Eso no lo sabías. Ese es un rasgo en situaciones específicas, novedosa o estresante. Vuelvo a repetir. Un rasgo secundario puede ser bueno o puede ser malo. Y depende nada más ante la situación que se presente que va a aparecer. No es muy común, no es central, no es habitual. Como lo central. ¿Ok? Se dice que estos rasgos secundarios también uno que otro se considera como hobbies. O sea, hay la tendencia a que nosotros cuando estamos en nuestros espacios libres o situaciones de tranquilidad, tú quieras pues disfrutar algo, ¿no? En placer, en razón de lo que te gusta hacer, y lo haces, ¿no? Entonces eso como pongamos jugar vóley, el fútbol, tejer, tocar música, jugar ajedrez, ¿no? En el caso de lo bueno, o también puede ser lo pervertido, por eso te digo, o bueno o malo. ¿Ok? Los rasgos cardinales aparecen en la adultez, el rasgo eminente, la pasión dominante, el sentimiento maestro, dice, ¿no? El rasgo cardinal es algo que con vehemencia el contexto social ya lo describe el sujeto. Es un solo rasgo. Pongamos, oye, ¿conoces a María? Ah, la chancona. Oye, ¿conoces a Pedrito? Ah, el pandillero. ¿Ok? ¿Te das cuenta ahí? Entonces son rasgos que realmente están. Oye, ¿conoces al señor de la esquina? Ah, ese tacaño, dice, tacaño, conocido por el barrio bajo una situación que también vuelvo a decirte, puede ser bueno, puede ser malo, en razón de la descripción social que se dé, ¿no? Pero está él, ¿no? No todos tienen rasgo cardinal, no. Son aquellas personas que realmente el conjunto social las identifica. Porque no es que el sujeto va a decir, ah, yo soy avaro, yo soy pandillero, yo soy la chancona. No. Es un conjunto, porque somos sociales, ¿no? En la sociedad, que ya describe ese rasgo cardinal. ¿Ya? Las teorías tipológicas. Las teorías tipológicas, como te dije, pueden ser constitucionales, como pueden ser psicológicas. Las teorías constitucionales son aquellas que consideran que el aspecto físico, la forma física, está relacionado al carácter, cómo actúa el sujeto, cómo acciona el sujeto, el comportamiento, pero lo asocia. ¿Ok? En cambio, las teorías psicológicas, ¿ya? Clasifican a las personas según su estructura mental y de reacción, o sea, según cómo piensa, según cómo actúa, ¿ok? Esa es la característica. Por eso, acá vamos a observar que esa persona que huye, se aísla, ¿ves? Según lo que piensa, según lo que actúa. Esa persona a la que se acerca, socializa, interactúa, según, y si te has dado cuenta que estoy hablando de acuerdo a Jung, introvertido, extrovertido, ¿verdad? Y ahí te das cuenta. Pero vamos a describir un poquito más. En el caso de las constitucionales, históricamente tenemos
antes de Cristo, algo que todavía se toma y se toma en cuenta y se considera hasta en la literatura, en los poemas, en las situaciones de psicología, de psiquiatría, etcétera, etcétera. Es el temperamento, determinado específicamente a través de los humores que describe Galeno. ¿Okay? Y Galeno realmente, antes de Cristo, tuvo mucha curiosidad a nivel de los fluidos internos, ¿no? Y dio como consecuencia que determine como temperamento el sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico, ¿verdad? O sea, aquí a nivel biológico estaba determinada características que eran afines en el ser humano directamente vinculados, ¿no? Su comportamiento, ¿ya? El sanguíneo, esa persona fuerte, enérgica, temperamental, avasallador, de avance, de líder, ¿no? El colérico, persona agresiva, irascible, ¿no? El flemático, aquel que realmente tenía la característica de ser taciturno, apático, ¿no? Aislado, insensible. Y el melancólico, con rasgos de tristeza, de depresión, de nostalgia, de carencia, ¿no? Y si ustedes observan, los mismos nombres están directamente vinculados a fluidos corporales, por ejemplo, sanguíneo, sangre, colérico, las bilis, amarilla, flemático, flema, y el melancólico, las bilis negras. ¿Se dan cuenta? Las bilis negras que están directamente vinculadas a las materias fecales. ¿Okay? Entonces, mira, aquí realmente Galeno ya tenía una descripción que hasta, mira, ha pasado cuántos miles de años y sigue todavía en vigencia y se considera en forma descriptiva. Somatopsíquica. Aquí vamos a considerar esa Krishna. Hay otros, pero aquí más vamos a considerar a Krishna, porque vamos a tratar de asociar lo que es lo psicológico con lo físico. Por eso, en el caso del esquizotímico se asocia con el ectosómico. En el caso del ciclotímico se asocia con el pícmico. Y en el caso del blistrotímico se asocia con el atlético. ¿Ya? Lo vemos mejor en este cuadrito, miren. En este cuadrito en la parte derecha. ¿Ya? Mira acá, el esquizotímico, que es considerado el leptosómico, ¿ya? A nivel física, personas delgadas, cuello largo, brazos largos, piernas largas, ¿no? La característica a nivel esquizotímico, tranquilos, insensibles, apáticos, aislados. ¿Se dan cuenta? En el caso del bistrotímico con el atlético es la parte física, y lo bistrotímico, la parte psicológica. En lo que corresponde la parte física, atlético, simétricamente a nivel músculo-esquelético, está muy, se puede decir, regulado, ¿no? Maneja muy buena la fisonomía, pero a nivel psicológico está relacionado a su forma de actuar, energía, fuerza, situación proactiva, igualito a lo que te dije en el antecesor del sanguíneo, conductas hasta de líderes, lo de la actualidad extrovertido, ¿verdad? En el caso del pícnico, es el gordito, cuello corto, el que tiene siempre la característica de tener una fisonomía, ¿no? En razón gruesa,
Pero a nivel ciclotímico es aquella persona que es reilona, graciosa, ¿no? Con efecto de socializadora, pero tiene características contradictorias, por eso se dice que tiene efecto bipolar. ¿En qué sentido bipolar? Tiende a tener pues características de que en un momento lo puedes ver alegre y en otro momento peleándose, ¿no? Discutiendo, ¿no? O con la habilidad emocional en el sentido de que llorando, ¿no? Por eso se dice con efecto bipolar, ¿ya? Entonces, mira, estas características son en razón de las constitucionales de Kretschmer y de Galeno. En el caso de las psicológicas tenemos a Jung. Jung fue un pupilo de Freud. Por eso es que muchos de los términos o acciones que realmente tienen su teoría está relacionado a algunos conceptos, ¿no? Que son psicoanalíticos, como la libido. Acá en este caso él considera la libido, ya dice, la libido está relacionada con las funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir, percibir. Y eso lo asoció a dos tipos de formas de ser del sujeto. ¿Cuáles son esos dos tipos? Introvertido, extrovertido. Esa persona introvertida, ¿cuál es su característica principal? Interesado en las ideas y enfocado en la realidad interior. O sea, no estamos hablando acá, en razón de la tipología que da Jung, de una situación patológica, sino estamos hablando en sentido de una situación en como él describe que es la personalidad, el temperamento, de acuerdo a esa línea, que se supone, entre comillas, que estamos hablando de una situación normal. O sea, hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas. Y las personas introvertidas principalmente está interesado en ideas y enfocado en la realidad interior, o sea, es reflexivo, ¿no? Maneja mucha situación investigativa, ¿no? Esa situación, en lo normal. Y lo extrovertido es comunicativo y de gran apertura social, ¿no? O sea, ese sujeto, su característica es en ir hacia otros, en manejar situaciones de accionar en conjunto, interactuar de forma empática, en forma tranquila, en forma asertiva, en razón de otros, ¿no? Y construye, tanto a nivel personal como a nivel grupal. ¿Ya? Este es en el caso de estas dos situaciones a nivel psicológicas descritas por... Después tenemos a Hans Eysen, y él nos habla de 3 ejes muy principales. Introversión, extroversión, es un eje. Porque sí, pues, mira, ¿qué cosa es lo que haces tú ahorita? Tienes mucho rato introvertido, ¿verdad? Más cuando te preparas y estás estudiando, no socializas. Porque hay una necesidad de nosotros en lo normal de tener una parte introvertida y una parte extrovertida. Es lo mismo que ocurre en neuroticismo y estabilidad emocional. Cuando se acerca el examen que se presenta en ti en forma normal, es normal si es que tienes ansiedad en eso. Es neuroticismo. Pero a veces rebasas eso y da lugar a que realmente el estrés te gane y tú tengas inestabilidad emocional. Porque lo que debemos de tener es lo normal, estabilidad emocional. Y lo otro está relacionado en psicotismo con empatía y control de impulso. Se supone que todo lo que esté a nuestro alrededor tenemos que vivirlo con realidad.
Es la realidad la que tiene que salir a flote siempre, la tranquilidad, el buen trato, la situación de llevarnos bien, ¿verdad? Y ocurre que a veces las personas se desconectan, algunos en una situación en donde hacen conductas irracionalidad, psicotipo, pero a veces otros llegan a un extremo de irracionalidad. Por eso que no te extrañes que en las cárceles haya gente que realmente está metida ahí por un lapsus psicótico. Fue un segundo, un minuto que la irracionalidad le llegó al extremo y mató, golpeó, empujó o robó y dio lugar a que realmente las leyes humanas pues lo sancionen, ¿verdad? Pero a veces un lapsus nada más, mira, un minuto que puedes perder la cordura, ¿no? Por eso ese es el otro eje que realmente se maneja en esas circunstancias, ¿no? Entonces, mira, en el caso de Excel, sociabilidad, extroversión, introversión, el neuroticismo, estabilidad emocional, inestabilidad emocional, y psicotismo, distorsión de la realidad, ¿ya? Y control de impulso, ¿ya? Por eso estos ejes son muy importantes. Y él nos dice, personalidad ligada al temperamento, predisposición heredada a mostrar patrones de conducta que determinan su adaptación al ambiente. Por eso, él también sustenta la tesis de que lo biológico, ¿no?, está directamente vinculado a cómo el contexto social, ¿no?, da lugar, ambiente, adaptación al ambiente, contexto social, da lugar a que nosotros tengamos una forma determinada, ¿no?, de ser. Aparte de eso, Eysenck un poquito podemos, si se puede decir, observarlo, ¿no? En razón de las características que podemos observar cuando se juntan, ¿no?, los cuadros resaltantes. Vamos a poner así, todo lo que tú ves aquí son rasgos, ¿no?, que combinados con Galeno, vamos a tener que si es el inestable con el introvertido, ¿no? O sea, neuroticismo, sociabilidad, lo que nosotros vamos a encontrar es los rasgos del melancólico. Humor variable, reservado, pesimista, sedentario, ansioso, rígido, cero. Inestable con extrovertido, ¿no? Vamos a encontrar rasgos del colérico. Agitado, variable, activo, susceptible, optimista, agresivo, impulsivo. Combinándose introvertido con estable, en este cuadro vamos a encontrarnos con el flemático. Apacible, controlado, pensativo, sedentario, imperturbable, cuidadoso, pasivo, leal. El extrovertido con el estable encontramos al sanguíneo, animado, sociable, líder, expansivo, espontáneo, adaptable, despreocupado. ¿Okay? Entonces, mira, vamos a observar que en algunas investigaciones y situaciones que han seguido otros estudiosos o psicólogos, ¿no?, han dado como consecuencia una situación de asociar teorías, ¿ya? Mira, acá en el caso de Eysenck, estamos hablando pues de 1916, que fue su nacimiento, a su muerte de 1997. Pero cuando hablamos de melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, estamos hablando de antes de Cristo, ¿ok? Pero ocurre que se puede asociar situaciones en razón de virtud o congruencia, en razón de lo hallado a través de las investigaciones, ¿ya?
Lo que tienes que también considerar es los enfoques explicativos de la personalidad. En los enfoques explicativos de la personalidad vamos a tener a los humanistas, a los conductuales, a los cognitivos sociales y al psicoanálisis. En el caso de los humanistas está Maslow y está Carl Rogers. En el caso del conductual está Skinner. En el caso del cognitivo social está Albert Bandura. Y en el caso del psicoanálisis, ya que es el que más ha trabajado lo que corresponde a trastornos y patologías de la personalidad, está el psicoanálisis. En el caso del psicoanálisis, lo vamos a trabajar de inicio la próxima clase, porque es un contenido más denso y más hay que explicarlo un poquito más, ¿ya? Pero en el caso de estos cuatro teóricos, podemos dar una referencia en razón de cuál es su contribución, en razón del concepto de personalidad. O cómo es que explican, ¿no?, a la personalidad, ¿ya? Entonces, mira, en el caso de lo conductual, personalidad formada por historia de reforzamiento y castigo. O sea, si tú observas bien claro, está directamente vinculado a cómo y de qué manera en el transcurrir histórico el ambiente ha dado lugar a nivel de los reforzamientos y los castigos al moldeamiento y a la formación de la personalidad. Una persona es ordenada por la teoría conductual, mira, por cómo se aplicó esas personas las situaciones conductuales. La teoría conductual, claro que la persona no ha ido a estudiar la teoría conductual, sino que seguro la tradición, la enseñanza que viene de generación en generación en las familias, ha dado como consecuencia que continúen el mismo patrón, pues, a nivel de reforzamiento y castigo. Por eso es que algunos conocen bien, algunos chicotitos de 2 puntas, de 3 puntas, castigo, ¿no? O tal vez no ha sido el castigo físico, sino te quitaron el televisor, te quitaron el dulce, te quitaron salir a la calle, o algo te guardaron hasta que te corrijas. Castigo, sí, castigo, ¿no? Y el reforzamiento, ya tú sabes que se ha dado de forma buena y de forma mala. Puedes haber reforzado a una persona pongamos esos niños que se dice, eres un engreído, ¿no? Eres una situación, a veces con conductas un poco déspotas ante otro, y porque realmente le reforzaron conductas inadecuadas, ¿no? En vez de corregirlo, ¿qué le hicieron? O sea, en vez de aplicar castigo, ¿qué le hicieron? Le aplicaron reforzador positivo. Y como le aplicaron reforzador positivo, la conducta, la personalidad de esa persona, su forma de actuar, está totalmente equivocada. ¿Ok? Porque cree que así debe de comportarse. ¿Ok? En lo cognitivo social tenemos, como les dije, acá tenemos a Skinner y en el cognitivo social tenemos a Bandura, ¿verdad? Personalidad formada por observación e imitación de modelos. El gesto, la postura, la parada que hace el niño y la forma a veces de cómo actúa es producto de cómo lo vio. ¿Cómo lo vio a quién? A papá, abuelo, a mamá, al tío que más quiere, con lo que vive. Entonces eso es sin querer no le dijeron, mira, vas a hacer así, no. Lo que ocurrió fue que es un aprendizaje por observación. Es un aprendizaje por imitación. Es un aprendizaje a través de modelos. Y esos modelos son los que han condicionado que la persona se parezca en algo, en su temperamento, en su carácter, ¿no?, a la persona a la que imita, ¿no?
Y los humanistas tenemos a Maslow, que explica la personalidad basada en la satisfacción de necesidades, y a Roger centrado en el yo o autoimagen. Eso lo explicamos un poquito más por encima. En el caso de Carl Roger, Roger nos habla de un ser, de un yo, un ser, o sea, una autoimagen que el sujeto va formando, va teniendo. Pero ocurre que esa autoimagen es la que va a hacer que el sujeto actúe, reaccione en el ambiente. Y por ende, eso tiene que ser congruente, eso tiene que ser atinado, eso tiene que ser coherente, ¿no es verdad? Dentro del entorno. Pues, aparte, está lo que él describe como aceptación incondicional, ¿no? O sea, para Roy, ¿no? Carl Roger, el ser humano tiene que aceptarse, tiene que considerar. ¿Te acuerdas que te dije en la parte inicial? Te dije que realmente eres único, ¿verdad? Y como único, realmente tú no te pareces a nadie. Entonces, ¿qué cosa tiene que ocurrir de acuerdo a la teoría de Carl Roger? Que realmente la persona tiene que comenzar a estimarse, tiene que comenzar a quererse, a entenderse y comprenderse tal como es. Por eso dice, me amo y me acepto tal y como soy. ¿Te das cuenta? Ama y acepta tal y como soy. Pero cuando la persona está enajenada, está estereotipada, porque eso es lo que le ofreció su historia. Pongamos, ¿cómo? Vamos a ponerle así, el complejo de raza, el complejo de poder, situaciones de sabiduría, esas cosas, a veces se enajenan a las personas y las estereotipan, ¿no? Dando lugar a que no se acepten. Y ahí viene cómo es atacada la autoestima de una manera muy fea, ¿no? Pero quien ataca su propia autoestima es la propia persona, porque realmente no se ama y no se acepta. Nunca vas a ser igual que otra persona. Nunca lo vas a hacer. ¿Tiene serio? Entonces, ¿para qué buscas algo que no va a ocurrir? Es incongruente, incongruente. ¿Entiendes eso? Tu acción es incongruente. Y sobre todo estás deteriorando quién, qué cosa deterioras. Tu yo, tu autoimagen. Y tú realmente, ¿qué cosa es lo que debe de ocurrir con todo ser humano? Que vayas donde vayas, estés donde estés, gózate, vívelo, disfrútalo. ¿Entiendes? Tienes que tener un funcionamiento pleno. Vuelvo a decirte, te vas a ver obligado a sufrirla, porque así en la vida, pues nada de las cosas son fáciles. Pero a la hora que tú lo haces, es porque tienes que progresar. Tienes que subir la escalerita de tu autorrealización. Por eso es que tienes que comenzar a quererte para que puedas mover. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Roger. Mira. ¿Te das cuenta? Después, ¿quién también nos habla? Acá es una forma también de enfocar lo que nos dice Roger, ¿no? Acá nos habla de el yo, conjunto organizado y consistente de percepciones y creencias acerca de uno mismo. O sea, ese yo tiene que creer en él. Ese yo tiene que comenzar a sentir que es él. Y eso le va a dar como consecuencia, ¿qué? Una congruencia.
en sí. Una situación en donde se te va a ver idóneo, coherente, estable entre la autoimagen que tiene el individuo y las acciones que realiza en su vida cotidiana. ¿Y qué cosa va a favorecer eso? Que se te va a prender el foquito, pues, para ver qué cosa es lo que tienes que hacer tú, para ti, o para lo que sea, o estén cerca de ti, ¿no? Te lleva a tu autorrealización. Las personas que funcionan plenamente son conscientes de sus acciones y comprenden sus motivos. Por eso es que se hacen únicas, se hacen singulares. ¿Te das cuenta? Enfocado en su singularidad. Y eso da lugar a que se centre especialmente en tus aspiraciones, tus gustos, tus cosas propias. Por eso tu personalidad centrada en ti. ¿Ah? Entonces, mira, este es algo sabio. Es algo que se debe fomentar, se debe hacer. Porque a veces, muchas veces las personas se debilitan y se deterioran por situaciones, vuelvo a decirte, enajenadas o estereotipadas, que no te ayudan ni contribuyen para tu propio desarrollo y autorrealización. El otro personaje de los humanistas es Maslow, y esto ya lo hemos tocado, mira. Lo hemos tocado en motivación, ¿te acuerdas? ¿Ah? Y también un poco lo vimos cuando fue adolescencia, ¿verdad? Cuando vimos las etapas de Colbert, ¿no? Y acuérdate que estas eran las necesidades trascendentales y estas eran las necesidades de déficit, ¿no? Por eso el ser humano está obligado a llegar acá, mira, autorrealización. Esto es algo de la vida cotidiana, mira, es de vida cotidiana. Lo fisiológico, la seguridad, la pertenencia, la estima, es algo que realmente estamos obligados a fomentar, a tener, ¿verdad? Siempre. Necesitas alimentarte, necesitas descansar, necesitas manejar tu homeostasis, necesitas sentirte protegido, seguro, ¿no? Que realmente puedes estar ahí, tal vez previniendo cosas. Necesitas amar, ser amado, necesitas que te reconozcan donde estés. Necesitas también tener logros, competencia, que te respeten y respetar, necesitas. Pero esto no basta. El ser humano no puede ser estático o manejar un círculo vicioso en razón de solo cumplir esto, que de acuerdo a Maslow, dice que el 98% de la humanidad lo hace. Debemos de ir más allá. Y más allá es la necesidad trascendental. Ser íntegro y único, plenitud intelectual y estética. Pensar en cosas más valoradas, más en situaciones donde realmente haya una tranquilidad en razón tuya y de tu humanidad, de tu planeta, ¿no? De todo lo que corresponda a situaciones para ir siempre avanzando y creciendo. Por eso se dice, no debe ser estático. ¿Qué nos dicen ahorita? Desarrollo de la personalidad depende de la satisfacción de necesidades hasta alcanzar la autorrealización. Las necesidades están organizadas jerárquicamente, como lo vemos, y conducen a la autorrealización. ¿Okay? Eso es en el caso de Maslow. Los humanistas, ¿no? Son los que mejores han centrado las situaciones de la autorrealización, desarrollo, congruencia del ser humano, ¿no? Dentro de lo que corresponde a lo que debe de ser.
Y los otros son el enfoque conductual, pues. Y acá hablamos más en relación al enfoque, ¿no? Como te decía anteriormente, la personalidad es resultado de aprendizaje. Tenemos hábitos y costumbres, pero ¿y gracias a qué fue que tenemos esos hábitos y costumbres? Gracias a gracias a la historia de reforzamientos y castigos. Y algunos han sido muy buenos, muy disciplinados. Vuelvo a decirte, aquellos que tuvieron ese castigo, el castigo que fue más usado el castigo, son los que realmente han madurado hábitos y costumbres que hasta ahora los tienen y pueden ser añosos, ¿no? Entonces son situaciones que realmente se presentan en el ser humano bajo una línea de acción de aprendizajes continuos, aprendizajes que realmente se dieron bajo rutina, aprendizajes que realmente fueron reforzados, positivo, negativamente. Por eso es que tú sabes que la teoría conductual específicamente que corresponden al condicionamiento operante instrumental, es la que en la clase fue la número, creo que tuvimos en la número 11, ¿no? No, 12 fue no, 11, perdón, 11. En la clase 11 trabajamos lo que fueron los reforzadores, ¿no? De la organización, o la teoría de la ley de la organización conductual. Ahí es donde se habla de extinción, se habla de los reforzadores positivos, negativos, y también del castigo positivo y negativo. No necesitamos volver a explicarlo, porque realmente lo explicamos en esa clase en razón de cuáles eran sus características. ¿Ya? Entonces, mira, acá tenemos, sí, algo, ¿no? Sí. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien estaba preguntando ahí? A ver. Sí, algo. Se escucha un eco. Díaz Xiomara, sí, estás escuchando el eco, ¿verdad? Por eso yo les decía en antes, ¿hay un eco ahí? A ver. ¿Ahí se escucha el eco? ¿Se escucha? Aló. Un poco más fuerte que antes. O sea que ahora ya bajó el eco por completo. Ya no, ok, ya, gracias. Entonces, miren, jóvenes, es que estoy con doble equipo porque de acá no tiene cámara. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ya, entonces volvemos, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario, pregunta? Profesora, disculpe, el tema de psicoticismo no me quedó muy claro porque creí que era generalmente negativo, pero en la imagen se ve como... No, es negativo. El psicotismo es negativo en el sentido de, es que mira, tener una mirada morbosa o perversa no te está haciendo asesino. Pero ¿es bueno o es malo? ¿Qué me contestas? ¿No? ¿Te das cuenta de eso? O sea, son situaciones en donde realmente cae la conducta del ser humano cuando a veces puede tener un nivel de perturbación su vida. Vamos a ponerlo acá en razón del contexto que se te ha estado explicando. Este eje de acá, mientras el sujeto más controle sus impulsos y tenga una regulación conductual, no va a ocurrir nada, el sujeto va a ser coherente y va a ser estable.
Aquí esto, acá debe de estar mi sujeto. ¿Ya? Pero ocurre que la vida, las enseñanzas traen consigo cosas, pues. Vamos a ponerlo, a ver, y te lo pongo en ejemplo. Ese sujeto en el colegio, docente, profesor, en el colegio se le ve muy bien, todo, y todos dicen, ay, qué bueno, es una persona muy buena, todo. Pero llega a algunos puntos o en algunos momentos en donde tiene a veces una figura un poco pervertida con el alumno. ¿A dónde cayó? ¿A la parte de aquí o a la parte de aquí? ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir? Por eso es que a veces ha pasado cosas en donde a veces hay sujetos que en razón de cómo ellos se hayan formado, pueden haber cometido un acto, ya sea por algo condicionado, hereditario, algo psicótico. Pero también puede ocurrir que esa persona, y te lo pongo de otro ejemplo, esa persona, ¿ya? Es tranquila, todo, pero ocurre que todos los días la suegra y la esposa, que la plata, que no me da la plata, que seguro te gasta la plata, te toman la plata, que no sé qué, y no sé cuánto, lo sacan de quicio a ese sujeto que tú sabías que estaba controlado con sus impulsos y todo, y qué cosa es lo que pasa. Por eso les digo, un lazo psicótico. En un lazo psicótico va y agarra la comba, tal vez es albañil, agarra la comba y un combazo en la cabeza le da a la esposa. El acto de haber hecho esa situación es psicótica. ¿Producto de qué? De la convivencia, de la vida que te lleva a eso. O sea, no son cosas estáticas, no son cosas estáticas. Es como también, y lo que te ocurrió en el ejemplo que le di del efecto postraumático. El sujeto está con estabilidad emocional, todo, pero va a la guerra, y después, ¿qué ocurre? Puede venir bajo un efecto que puede llegar, pues, a tener ya un problema comprometido con su salud mental. ¿Te das cuenta de eso, hija? ¿Lo entiendes mejor? Sí, profesora, gracias. Ok, listo. Entonces, aquí nos faltaría Bandura. Ya. Y en el caso de Bandura, pues, él nos habla también, este Bandura es hablar, pues, de todo lo que es, de lo que es bases sociales, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, porque ¿cómo hemos aprendido nosotros? ¿Quiénes han sido nuestros primeros profesores? ¿Quiénes fueron los que realmente, y de quiénes hemos aprendido nosotros los diferentes detalles emocionales, morales, estéticos, de movimiento? ¿De quiénes hemos aprendido? Ha sido de tu ambiente social directo desde que naciste, pues. Por eso es que tienes rasgos de personalidad, tu personalidad tiene como determinación el ambiente sociocultural, ¿no? Por eso, importancia de los modelos en el aprendizaje. Padres, educadores y medios de comunicación. Pues cuenta, esto ya es algo clásico en razón de observarse. Pongamos en una fiesta costumbrista sale el abuelo a bailar una tunada, ¿no? Un carnaval, y el nieto de 3, 4 años también moviéndose igualito que el abuelo, haciéndose lo mismo gesto. ¿Qué cosa es eso? Hay conocimiento, cognición, ¿verdad? Y hay acción social aprendida a nivel de hábitos que realmente se han trasladado de generación en generación. Por eso, importante que estos modelos sean dados especialmente por quienes, por gente idónea, padres, educadores, buenas entradas o ventanas de los medios de comunicación. Es la importancia para que realmente esa criaturita, o todas estas criaturitas en formación, en construcción de su personalidad, se dé de una manera local. ¿Ok?
¿Tienen algún comentario o algo antes de pasar a las claves? Vamos a pasar directo a la clave y alguna de las preguntas que creas que está en conflicto, ahí la describí, ¿ya? ¿Tienes algún comentario hasta ahorita? De un ratito, tal vez en chat. Ya, ya me están llamándola. Listo, ya. Vamos, voy a darles las claves, ¿ya? Y de acuerdo a lo que quieras preguntar, ya te digo. Aquí, pero ¿por qué no sale? Disculpa, no, el que está acá. Está aquí, ¿ya? Vamos, estamos en el drive. En la número 1 es la letra C, ¿ya? En la número 2, C. En la número 3 es D. 4 también es C. En la número 5 es E. En la número 6 es D. En la número 7, C. En la número 8, B. En la número 9 es B. Y en la número 10 es E. ¿Ok? ¿Ya? A ver. ¿Ok? ¿Claro? Profesora, Sí. disculpe, en la pregunta 3, ¿cuál era la clave? En la pregunta 3, la clave está dada en la letra D. Letra D. ¿Ok? ¿Tienes alguna opción? ¿Alguna duda? ¿Estamos? ¿Ya? Sí, ¿Algún profesora, todo comentario? claro. Claro, ya. ¿Alguna pregunta, algo que en el tema o en la teoría no hayan comprendido? A ver, vamos a ver en el chat si es que alguien ha puesto algo. Y ahora no sé ya. ¿Listo? ¿Algún comentario, algo que realmente quieras hacer en razón de lo descrito? ¿Lo has entendido? ¿Algo que no hayas comprendido? La teoría psicoanalítica no la estamos abordando ahorita porque la vamos a hacer extensa en lo que es la próxima clase, ¿ya? Porque ya ahí la próxima clase nos toca personalidad 2, donde la primera parte trabajamos lo que es psicoanálisis, después en la segunda parte trabajamos estrés, ya, y resiliencia, y en la parte final estamos trabajando trastorno. ¿Ok? Entonces ese es lo que ya corresponde para la parte final de lo que corresponden los temas que están directamente vinculados a psicología. ¿Ok, jovencitos? Muy bien. Si no tienes ningún comentario o algo que tengas en duda, ya nosotros estaríamos viéndonos la próxima semana. ¿Ok? Que les vaya bien a todos. Nos estamos viendo, ¿ya? Que les vaya bien, joven. Gracias a todos, gracias. Ok. Gracias, jóvenes, nos vemos. Ya ahorita tiene que entrar su profesor. Y a continuación tiene que dictar clase. Ya voy a decir, a quitar el compartir. Aquí. Nos vemos.